el tercer tema le corresponde a Nuevo León, donde también hay su crisis y crisis bien, bien profunda, que de una u otra manera, ahorita diremos las razones, está tendiendo Ujú. a resolverse. ¿Y por qué está tendiendo a resolverse? Yo lo veo por dos razones fundamentales. Primera, porque llegó a la alcaldía de Monterrey un político con grupo importante, digámoslo así, un prianista como Adrián de la Garza, que trae concitado a todo el grupo del PRI y del PAN, que dicho sea de paso, ese grupo también es el que hoy controla, junto con Morena, el Congreso de Nuevo León. Y en ese contexto, pues Samuel García tiene que entender que el hecho de que su esposa no ganara la alcaldía de Monterrey, el hecho de que él mismo esté ahorita sometido a las presiones de un juicio político, pues sería tonto y suicida insistir en dar de vuelta lo mismo una, otra y Ya no otra y escribe otra solo vez. la partitura. Exactamente. Entonces, yo creo que con un cierto sentido común, Samuel, gobernador, fue y empezó a tender puentes con el Congreso. Primer puente que tiende es enviar la carta a la presidenta del Congreso, que no había sido reconocida por MC, Lorena de la Así Garza, es. a decirle, presidenta, pianista, Ujú. invito a todo el Congreso a que tengamos una reunión, comida o lo que sea, el miércoles en conjunto para zanjar las diferencias y ver cómo nos vamos a entender. Ya ese era un primer buen paso. Claro, ese buen paso faltó un poquito que el gobernador se pusiera de acuerdo bien con Miguel Flores, Mike Flores, su brazo Claro, derecho, quien, en el momento que el gobernador, estaba tendiendo la mano claro. al Congreso, Debía haber hecho lo Miguel propio. Flores Claro. estaba desconociendo y diciendo no estamos de acuerdo con No la llegó mesa el telegrama. directiva. ¿Eh? No llegó el telegrama ya a unas cuadras del Palacio de Así San es, Pedro. no llegó el telegrama. Entonces ahí quedó una especie de no se comunicaron entre los mismos naranjas Ujú. y digámoslo de menos, los prianistas se pusieron sus moñitos. Así es. También hicieron lo propio. ¿Por qué? Porque la respuesta de los legisladores fue decir, es que el miércoles no podemos porque tenemos sesión. A ver, si este Congreso tiene meses sin sesionar realmente, vaya, acuden, toman lista, pero no toman decisiones por el diferendo que hay con el Ejecutivo. ¿Qué más da que el miércoles destinemos la sesión o nos vayamos con el gobernador a sentar en un lugar neutro, a sentar las bases, miércoles o jueves? Eso es lo de menos, ¿sí? Ujú. Para poder, es decir, yo creo que en ambas partes hace falta bajarle de nuevo 3 rayitas un poquito a la soberbia. Sí, En el lado del gobierno del Estado, comunicándose mejor el gobernador y su brazo derecho por supuesto. para que no entren en contrapunteo. Y del lado del prianismo, ya ahora de la mano de Morena, que Morena a veces se pone por un lado, de repente cantea por acá, Morena anda así como... Es el péndulo de Nuevo León. sí, yo lo veo como una carabela de Cristóbal Colón en medio del Milton, que Sí, sí, se sí. va de acuerdo a donde van las olas. Claro, Y de claro. repente salen por acá y salen por acá otros morenistas y los diferentes grupos empiezan a hacer sus alianzas, pero al final del día yo creo que vamos en el camino correcto por fin, que va a ser tener que olvidar el presupuesto del 23 y del 24, concentrarse en el 25, y si todo el mundo quiere salir rápido de esta, pues hay que decir qué es lo que sí se va a permitir y se va a aprobar, y qué no se va a aprobar, y operarlo lo antes posible. Rodrigo. Estábamos hablando en el segmento anterior de las píldoras envenenadas. Ujú. Y creo que tanto el gobernador Samuel García como el grupo del PRIAN tienen su propia píldora envenenada. Por el lado del gobernador es evidente su insistencia de seguir con el tema de que él quiere poner al fiscal, cuando ese es un tema que ya no debe transitar y que tampoco tiene el mandato para asegurarlo. Del lado del PRIAN, pues dos instancias. Una, que no van a renunciar al juicio político y que el gobernador siente que no se puede sentar a negociar con la pistola cargada sobre la mesa. Y número dos, que vemos que hay
ciertas filtraciones que continúan en algunos medios de comunicación. Por ejemplo, se publica esta semana una columna del periodista Mario Maldonado, donde se denuncia que el dueño de la constructora Garza Ponce habría sido extorsionado por el grupo del gobernador para que le vendiera un rancho con miles de cabezas de ganado. Entonces, eso Simultáneamente es lo que un está síntoma. pasando con lo de Gentor. Simultáneamente lo que está pasando. Entonces, eso es un síntoma un poquito de que el clima político todavía sigue Está enrarecido. enrarecido. Y otro tema, creo que se entiende en todo este contexto que Morena al final va a ser el fiel de la balanza. Y tan lo entiende así el gobernador Samuel García, que la semana viajó a la Ciudad de México con digamos, el mandato explícito de reunirse con Omar García Harfuch, el nuevo secretario de Gobernación, y digamos de Gobernación entre comillas, porque eso es donde está realmente el poder. Se sentó a reunirse con él en medio, por supuesto, de la profunda crisis de seguridad Sí, que hay pero en Nuevo para pedir León. una cosa, ayúdame con la fiscalía. Así es. Y el tema con Morena es que pues, hay varios Morenas en el estado de Nuevo León. Por ejemplo, vemos a un Waldo Fernández que de repente se junta, se pone muy cercano con el gobernador de Nuevo León y le dice a los diputados locales del Congreso, ya háganle caso a Mike Flores, alínense de ese lado. Y los coordinadores de Morena y del PT y el Verde dicen, no, 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 espérate, aquí tenemos nuestra propia dinámica. Alejandro. Fue tanta la violencia que se generó antes de las elecciones entre estos tres elementos, que es el Congreso, el gobernador y los alcaldes en ese momento, que pueden estar muy justificada la actitud que tiene el Congreso hoy ante el gobernador de Nuevo León. Pero hay un elemento nuevo en el panorama político, que llegaron nuevos alcaldes y que hoy la gente, en esta llegada de las nuevas administraciones y nuevos alcaldes, pues obviamente tú como alcalde quieres empezar con el brazo derecho y empezar con proyectos, pero Con dinero. problema, no hay presupuesto, está atorado. Es decir, en este escenario, y hay una nueva realidad política y una realidad mediática y una realidad en la opinión pública, el gobernador hoy dice, pues yo sí quiero, nomás que pues el Congreso no me ayuda a pasar el presupuesto. Y el Congreso dice, pues yo sí paso el presupuesto, pero el gobernador no cumple acuerdos, ¿sí? Y los alcaldes dicen, pues yo sí le ayudo, pero arréglese con el Congreso. No termina de haber confianza. No termina de haber confianza porque sí hay un contexto de violencia política y violencia. A ver, se hicieron cosas contra los familiares de los diputados, Sí. se actuó con una impunidad y con un Hubo impresionante. extorsiones. Hay Extorsiones. muchas heridas de la batalla. Muchas, y se entiende, pero hoy sí es una nueva, y creo que en ese sentido, el Congreso o el PRIAN en ese sentido, tiene que voltear a ver y decir, bueno, hay que actuar de una forma distinta y hay que jugar el juego diferente, porque si no, el juego lo va a ganar, y digamos, hablo de la parte política, porque al final todos salen perdiendo, porque hoy Claro. Nuevo León Está es un paralizado. estado que está paralizado, no hay dinero para pagar nóminas, las calles están hechas un desastre, La movilidad. la movilidad, los proyectos que el gobernador empezó o los municipios empezaron están detenidos. Así que ante esa realidad, urge que los nuevos actores políticos cambien el juego y busquen una salida, porque así no vamos a llegar a ningún lado. Lo digo, ¿cómo interpretas el hecho de que en medio de todas estas crisis y estas lumbritas por aquí y por allá, la popularidad, de acuerdo a la encuesta de un medio de comunicación de Samuel García, esté, como le pasó a López Obrador, que a pesar de todas las críticas y comentarios, arriba de los 60, 70 puntos? Te lo contesto con el nombre de un antiguo programa que se transmitía en Televisión Azteca. Difícil de creer, Ramón. Porque no es posible, al menos desde mi punto de vista, que hace 3 años, cuando el gobernador tenía todavía esa fuerte legitimidad, cuando venían los grandes proyectos del nearshoring, cuando todavía no estaban esas pugnas políticas tan marcadas con el PRIAN, que no había pasado el desgaste del periodo de transición de que si el gobernador se va a la campaña presidencial o se queda. Bueno, antes de eso tenía prácticamente la misma calificación de 7. Ahora, después de esta crisis y además en la profunda debacle de inseguridad pública que vive el estado de Nuevo León, después de las sequías, después de los conflictos presupuestales con el Congreso y con los alcaldes, que mantenga un 7 de calificación, insisto, difícil de creer. Alejandro, Em, juicio político. Ahora también es otra parte que ha salido a decir, a ver, han salido sobre todo los panistas, Chefo y compañía, Así es. a decir, a ver,
lo que vamos a sentarnos a la mesa a hablar no pasa por negociar, que tenemos que sacar adelante como sea, ¿sí? El sí o no al juicio político. Así es. Ese es el gran cuestionamiento. ¿Es el juicio político una moneda de cambio más de un grupo político o es realmente llamar a cuentas al gobernador? Y creo que ahí el Congreso tiene una gran responsabilidad porque sí hay muchas cosas a las que hay que llamar a cuentas al gobernador. El juicio político específico del Congreso no tiene que ver mucho con los casos de corrupción y demás, pero sí el gobernador tiene que tener un acto de contrición. Si se va a cambiar el juego político en el Estado y se van a calmar las fuerzas, sí tiene que absorber el gobernador cierta culpa de las cosas que ha hecho mal durante los últimos años. No se cuestiona que le quiera dar vuelta al juego, pero el juicio político, y creo que ese es un tema para el Congreso, si el Congreso demuestra que el juicio político es solamente una moneda de cambio para negociar, ¿sí? Hay un cuestionamiento sobre la legitimidad real de lo que está haciendo el Claro. Congreso. Entonces, pues habrá que ver cómo reacciona. ¿Qué es la ¿Tú qué eterna, opinas? qué es la eterna discusión que hay en Estados Unidos con los juicios del Departamento de Justicia, promovidos por el Departamento de Justicia en contra de Donald Trump? Donald Trump dice, esto es una persecución política. Y le dicen los fiscales, a ver, señor, aquí hay toda una serie de delitos comprobados Ujú. por los cuales tú tienes que responder. Así Y es. creo que en el caso de Samuel García, al menos en la parte de la no publicación de los decretos, Así su es. responsabilidad pública en el deterioro de las instituciones de Nuevo León Claro. es más que evidente, y eso sí tiene que haber una consecuencia legal y real, por supuesto. O sea, este procedimiento se tiene que hacer de manera impecable, porque, y como bien lo comentas, Alex, en la medida en que se utilice como una moneda de cambio, el PRIAN va a quedar igual de desprestigiado. Claro. Yo concluyo diciendo lo siguiente. Parte positiva, ya se empezó a construir el puente para poder llegar al encuentro. La pregunta es si este puente va a poder llegar así o va a haber un desfase así o así y vaya a haber forma de brincar esta diferencia Claro. y zanjarla para poder sacar adelante. Hasta ahorita yo lo veo de ambas partes desfasado. Sí. Tendrá que darse estos días un esfuerzo importante para poder sentar las bases de un lado y de otro, de ambos. Se requieren dos para bailar un tango. Ujú. Entonces, esperaremos que la próxima semana Así es. estemos aquí o con mejores noticias de un camino ya para quitar este pasmo en el que está Nuevo León, o de continuar con la mala noticia de que, a pesar de todos los pesares, no se ha llegado a ningún acuerdo y el emblemático estado de Nuevo León es un estado en una profunda crisis ya no constitucional, operativa, que perjudica a todos sus ciudadanos.